Lección 5.3 Barras de armadura. Si bien este es un curso acerca de creación y edición de familias, muchos de los alumnos probablemente desconozcan el tema del modelado estructural de barras de armadura. No es el alcance del curso mostrar cómo modelar este tipo de elementos, pero sí me gustaría mostrarles justamente en una cimentación estructural cómo crear una distribución mínima de barra de armadura de manera personalizada, y luego vamos a ver cómo se editan la información específica que yo quiero mostrar de este tipo de armaduras, que es una condición indispensable para poder hacer planillas de doblado de barras de armadura, para que luego en una fábrica puedan doblar esas barras, las puedan cortar y las puedan materializar en la obra, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, el Sample Project de estructuras, el Basic Sample Project. Esto se los voy a dejar colgado ahí como archivo en la plataforma. Y básicamente tiene una distribución de una losa principal y una distribución de columnas. Lo que voy a hacer aquí básicamente es colocar en la parte de estructura una cimentación aislada, digamos, como vimos en la parte de creación de bases aislada. Entry Level 1, voy a colocar en pilares. Voy a colocar, por ejemplo, la base, en este caso, la fundación, la voy a colocar en este pilar y le voy a dar finalizar, ¿sí? Escape. Vamos a ir al plano estructural del entry level y voy a tener justamente mi fundación aquí, digamos, ¿no? En este caso lo voy a tener en este pilar, ¿sí? Para poder modelar las barras de armadura, primero tenemos que contar con una plantilla. Tenemos que comenzar a hacer nuestro proyecto con una plantilla de las que se denominan estructurales. Por ejemplo, Structural Analysis Default Metric. Esta plantilla también se las voy a dejar ahí en la plataforma, ¿sí? Este sample, este proyecto que viene como ejemplo en los archivos de Revit 2015, ya cuenta justamente, o sea, se creó a partir de una plantilla de estructuras. Por lo tanto, vamos a tener el navegador de formas, lo que se denomina navegador de formas de armadura, disponibles para trabajar. Pero antes de poder modelar las armaduras, primero lo que tengo que hacer justamente es hacer una sección. Yo voy a modelar las armaduras en una vista de sección. Hacer una sección auxiliar que corte, en este caso, el elemento y lo corte, digamos, en su núcleo, en su parte interna, no por fuera, sino directamente adentro del elemento. Aquí estoy cortando justamente la base, la cimentación. Botón derecho, ir a la vista. Aquí por defecto las vistas son muy cortas. Estoy en el second floor. Voy a bajar un poco el corte y acá estoy en el entry level. Esta es mi fundación. Me tengo que ir a detalle alto para que se puedan ver las armaduras y a una escala generosa como puede ser 1:25, ¿sí? Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dar clic en este caso en la cimentación estructural, y si estoy correctamente en un proyecto que se generó a partir de una plantilla estructural, podré acceder a la parte de refuerzo armadura. Aquí siempre hay una advertencia acerca de los ganchos, le voy a dar a aceptar. Y entonces Revit me va a mostrar el navegador de formas de armadura con todas las formas que vienen cargadas en la plantilla, ¿sí? A mí particularmente estas formas no me interesan. Yo quiero definir mis propias formas de armadura con mi propia forma de trabajo para mandarlas a cortar en la fábrica, digamos, a nuestro estilo, no al estilo que plantea el software. Por lo tanto, yo, es decir, voy a dar escape aquí. Vamos a volver, en este caso, a seleccionar la cimentación estructural. Le voy a dar armadura, otra vez este mensaje molesto. Y en lugar de elegir una forma de aquí, voy a crear yo mismo un boceto de la armadura, como yo lo quiero, ¿sí? Voy a hacer un boceto. Lo primero que me va a preguntar ahora Revit, bueno, elegí a qué elemento le querés modelar ese boceto. Otra vez vuelvo a elegir la cimentación, digamos. Otra vez el mensaje acerca de los ganchos. Y ahora me va a mostrar Revit justamente cuál es decir, voy a entrar en un modo boceto. Me va a mostrar aquí en verde cuál es justamente actualmente el recubrimiento que tiene este elemento. Yo no me puedo salir de este recubrimiento por una cuestión, digamos, de normativa. Y aquí yo puedo dibujar directamente con líneas mi armadura, en este caso, como yo quiero que aparezca en este elemento. Por ejemplo, una armadura que tenga esta forma en C invertida, ¿sí? Aquí van a ver que, bueno, yo cuando comencé a dibujar, es decir, aquí aparece digamos, donde están los tipos de armadura. Yo aquí tengo los diámetros de barra, 13 milímetros, 10 milímetros, 16, con 13 milímetros está bien. Y aquí aparece en función de cada diámetro justamente el radio de doblado que propone Revit, y eso se configura en la configuración estructural. Pero no vamos a ver eso ahora. Lo que me interesa justamente es dibujar mi forma de armadura, finalizar, en este caso el boceto, darle escape, y fíjense que ahí ya tengo mi armadura, en este caso con forma de C invertida,
para este elemento. Voy a ir a la vista 3D. Aquí vamos a elegir, por ejemplo, todo esto que está aquí. Y le voy a dar con los anteojitos aislar elemento. Ahí está. Y vamos a colocar esta, en este caso, bueno, voy a poner la estructura alámbrica, ¿sí? Y ahí puedo ver mi barra de armadura, ¿sí? Tengo que estar en este caso en detalle alto. Voy a seguir viendo la barra de armadura como si fuera una línea. Esto es lamentable, pero yo tengo que elegir cada barra de armadura, por ejemplo esta. Ir aquí en la parte donde aparece estados de visibilidad. Y decirle a Revit en qué vista quiero yo que aparezca en la barra de armadura como un sólido. Por ejemplo, en este caso esta es la vista 3D por defecto, ¿sí? O sea que en la vista 3D quiero que esta barra en particular se vea como un sólido. Esto es muy molesto, pero hay que hacerlo para cada barra de armadura individual de todo el proyecto, ¿sí? Ahora lo estoy viendo justamente como un sólido. Y a partir de aquí tengo que plantear la distribución. Por ejemplo, aquí está, cuando yo selecciono la barra de armadura, está la parte única, ¿sí? Despliego y tengo varias opciones. Yo siempre elijo el espaciado libre mínimo, que me permite establecer la mínima distancia que yo quiero entre armaduras, y entonces a partir de ahí Revit automáticamente coloca la cantidad correcta, ¿sí? Yo voy a elegir esta. Fíjense que ahí Revit distribuyó en lo que es el recubrimiento, en este caso de la cimentación estructural, todas las barras de armadura con un espaciado mínimo libre de 100 milímetros. Yo que le puedo poner 200, Enter, y se redistribuye, digamos, de otra forma, en este caso las barras de armadura. Aquí es interesante saber de que cuando yo selecciono una barra cualquiera, esto es como un paquete, digamos, de barras. Aquí voy a tener los parámetros y aparecen las medidas justamente A, B y C, ¿sí? A está reservado para el gancho, si yo usara ganchos de armadura. Y tengo B, C y D, que son las medidas: 185, 1 metro, 12 y 185 milímetros, digamos, que son justamente el ala, la parte principal y el ala, ¿sí? Si yo toco esta armadura, digamos, fíjense que esto se corresponde con la forma M17. Si bien yo si generé un croquis específico de cómo yo quería la armadura, justo coincidió con una forma de las que ya estaban cargadas en el navegador, y entonces Revit automáticamente la emparejó con esa forma, ¿sí? Pero bueno, a mí me gusta mucho dibujar mis formas de armadura y no limitarme a las que están ahí, digamos, en el navegador. Si yo edito la familia, acá viene la parte donde estamos nosotros como en la parte de edición de familia. Si yo edito la familia de la forma de armadura, ¿sí? Me va a aparecer aquí justamente el editor de familias. Y aquí voy a tener, fíjense, estas son las barras principales, son las tres que yo dibujé, digamos, y aquí tengo la medida B, la medida C y la medida D, ¿sí? Estos son los parámetros que me da a mí justamente Revit para que aparezca en una tabla de planificación, para que yo pueda entonces hacer una tabla de planificación y llevar esto a digamos, dárselo a un fabricante para que lo pueda doblar y lo pueda cortar con esas medidas A, B y C, ¿sí? Voy a cerrar aquí. Vamos a hacer una mínima tabla como para ver justamente cómo se ve esta información en una tabla de planificación. Botón derecho en tablas de planificación, nueva tabla, ¿sí? Y voy a colocar acá justamente armadura estructural. Quiero hacer una tabla de armadura estructural, ¿sí? Ahí va, aceptar. Voy a poner primero justamente el tipo de familia. Vamos a por aquí donde está el tipo, que justamente se llama ahora como los diámetros de la barra: 13 milímetros, 16 milímetros, etc. Y aquí voy a poner justamente los parámetros que me interesan. Por ejemplo, A, el parámetro B, C, D, y por las dudas E y F, porque no sé cuántos va a haber, la verdad, en todo el proyecto. Va a haber formas, digamos, va a haber barras que van a tener muchas formas, muchos doblados, y eso me va a definir A, B, C, D, E, F, los parámetros de la forma. Voy a poner, por ejemplo, esos que están ahí. Y por último, la longitud total de la barra, ¿sí? Que es decir, la longitud total de la barra marca justamente al fabricante de qué largo tiene que cortar la barra, y a partir de ahí cuáles son los dobleces que tiene que hacerle, ¿sí? Clasificación y grupo, no voy a poner nada, le voy a dar a aceptar, ¿sí? Y aquí me apareció mi primera barra de 13 milímetros, la medida A es 0, la medida B es 185, C, D, E y F, y la longitud total de la barra justamente es en milímetros, digamos, la suma de estas tres. Pero hay que tener en cuenta que Revit justamente considera, vamos a volver aquí a la sección, considera la longitud de doblado del elemento, por lo tanto la barra en realidad tiene un largo mayor que el largo teórico. El largo teórico justamente son las medidas A, B y C. Si uno corta la barra con esa medida y después la dobla, se queda corto, ¿sí? Porque normalmente
el arco, digamos, con el cual se dobla la barra es más largo que la medida teórica. Revit tiene en cuenta eso y lo ajusta, y esa es la bondad, digamos, que tenemos en este caso de usar BIM para modelado estructural. Pero bien, vamos a ver, vamos a quitar esta barra y vamos a suponer que a mí me interesa hacer, como les muestro aquí, digamos, una forma como esta. Quiero hacer una forma, digamos, que tenga un quiebre aquí, A, B y C, y para que la persona del taller la pueda doblar correctamente, me gustaría indicarle, no puedo indicarle ángulos a la persona porque no hay transportadores en las fábricas. Las personas no trabajan con ángulos para medir a qué ángulo está doblada una barra, pero sí trabajan con medidas, es decir, hacen la longitud A, la longitud B, y cuando lo doblan, digamos, lo hacen en función de las medidas D y E que aparecen aquí, y es mucho más práctico hacer esto porque tienen unas reglas y unas herramientas especiales, digamos, y lo hacen mejor que si yo justamente le diera un ángulo para estos segmentos, digamos, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer esto. La idea sería justamente, bueno, voy a tocar esta armadura, esta cimentación estructural, voy a la parte de armadura, el mensaje molesto, voy al boceto de la armadura, la quiero dibujar yo, elijo otra vez la cimentación estructural con el mensaje molesto, y aquí voy a dibujar mi forma. Vamos a suponer que yo quiero una forma que sea, como les mostraba, digamos, ahí, una vertical, ¿sí? Un quiebre que no tiene por qué ser a 45 grados, yo quiero quebrarlo, por ejemplo, ahí, y luego quiero seguir para allá. Esta armadura no existe para esta cimentación, es solamente los efectos de que ustedes vean cómo puedo parametrizar correctamente una forma de armadura, ¿sí? No voy a armar una barra, una cimentación estructural de esta forma, esto es solamente un ejemplo. Le voy a dar finalizar y le voy a dar escape, ¿sí? Esta forma, un poco para que ustedes entiendan, en la parte del navegador de familias, en el navegador de proyecto, en la parte de familias, tengo armadura estructural, y si despliego, tengo las barras de armadura, que son los tipos de familia que están definidos, y las formas, que son las que aparecen en este caso en el navegador de formas de armadura. Fíjense que acá está la M07, que era la que se correspondía con la que yo había hecho. Ahora que he creado esta forma rara, que es nueva, porque no está en el navegador de formas de armadura, fíjense que la forma aquí se denomina forma de armadura 1, y aparece aquí, forma de armadura 1. Esto significa que Revit no la reconoció, para Revit esta forma es nueva, ¿sí? Y bueno, yo le voy a cambiar el nombre aquí, forma de armadura 1, botón derecho, cambiar nombre. Le voy a poner, por ejemplo, típico 1, para mí este es el típico 1, es una nomenclatura que yo tengo, por ejemplo. Y bueno, aquí lo tengo, ¿no? Este es el típico 1. Voy a editar la familia, ¿sí? Para ver cómo está parametrizado. Y voy a ver justamente que están los valores con los cuales se parametriza en este caso el elemento. Por ejemplo, aquí tengo el parámetro A, lo voy a correr porque es una cota, ¿sí? Aquí tengo el parámetro B y aquí tengo el parámetro C, ¿sí? A, B cuando se quiebra y C, ¿sí? Eso está correcto porque yo justamente es la forma en que yo quiero que aparezcan A, B y C, o sea, eso está bien. Me estaría faltando el parámetro D y el parámetro E para que el fabricante sepa justamente esas longitudes para poder doblar correctamente. Aquí no las tengo, no tengo el parámetro D y el parámetro E. Por lo tanto lo vamos a crear. ¿Sí? Yo puedo agregar otros parámetros, digamos, para parametrizar mejor esta forma. En realidad no es para parametrizarlo, sino para obtener esos valores en una tabla, ¿sí? Vamos a ver, voy a la parte, por ejemplo, aquí de cota alineada, ¿sí? Y voy justamente ahora a acotar. Fíjense que acá está el parámetro A y me estaría faltando la longitud que va desde acá hasta la otra barra, ¿sí? Voy a acotar, tengo que tener en cuenta de acotar justamente estos extremos. Estos extremos aquí pequeños son los extremos a partir del cual comienza la barra. Este es un segmento de barra de armadura, digamos. Voy a acotar ahí, por ejemplo, y voy a acotar la barra, en este caso la barra, digamos, el tramo C de la barra de armadura, ¿sí? Ahí tengo una cota que me está faltando, que si me fijo aquí, la que sigue en este caso del tramo A es la D, digamos, ¿no? Y luego la que sigue del tramo C es la E. Vamos entonces al tramo C y la que le sigue aquí, voy a acotar justamente a partir de aquí y el tramo recto, no tengo que acotar ni el plano de referencia ni nada, siempre la barra de armadura, ahí está. Y esta va a ser la E, ¿sí? Acá si estoy haciendo algo mal, Revit me lo va a decir justamente con el estado de la forma. Esto va a aparecer un warning aquí si estoy, digamos, haciendo algo mal. Por ahora está bien, digamos, yo he marcado 2 cotas más, digamos, y está todo bien, digamos, ¿no? Voy a agregar, fíjense que tengo el parámetro A, B y C. Por defecto estas formas se crean con varias letras,
o sea, creo que llegan hasta la F, G o la O, así que tengo varias letras para elegir. Aquí voy a elegir justamente esta cota y le voy a asignar el parámetro. Fíjense que cuando yo voy al texto de etiqueta, como hacemos con cualquiera de las familias, tengo justamente las letras disponibles, A, B, C, D, E hasta la R, ¿sí? En este caso esta es la letra D, me interesaría a mí que sea la letra D, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Fíjense que se parametrizó bien, o sea, tomó la medida D, tomó el largo que tiene en este caso el segmento D, no hay un segmento pero es la distancia, pero me aparece un warning en el estado de la forma, ¿sí? Es decir, hay algo que está mal, yo acabo de agregar este parámetro y está mal, digamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, doy clic aquí, el parámetro asignado a la cota no tiene ningún valor definido. Es raro, yo veo ahí 187, acá me dice que no tiene ningún valor definido, lo extiendo otra vez, y cuando toco la cota que tiene problemas, justamente es la nueva que acabo de agregar. Voy a cerrar. ¿Por qué es este warning? Bueno, a pesar de que yo veo un valor ahí, cuando voy al azul, en este caso de tipos de familia, me voy a dar cuenta que en realidad todas las letras que están acá, A, B, C, D, E, A, B y C tienen valores, el D no tiene ningún valor, tiene 0. Por eso está dando error. Si bien yo estoy viendo ahí que tiene un valor, aquí dice 0 y eso está mal. Esto es importante para cuando yo coloco la primera de estas, si yo quiero elegirlas desde el navegador de formas y colocarlas directamente en el proyecto, esas formas, cuando yo coloque esta en particular, la medida D va a tomar valor 0 y ahí va a dar un problema y digamos, va a reventar la familia. Lo que yo tengo que hacer ahora es tomar justamente esta medida, 187, y colocarla acá, digamos, solamente como un valor inicial. Esto es el valor por defecto que toma en este caso la armadura, ¿sí? Le voy a dar a aceptar, ¿sí? Ahí fíjense que se fue el warning, porque justamente ahora ya tiene un valor, digamos, aunque yo cambie acá, este es un caso especial, porque aunque yo acá ponga otro valor, 187, aunque yo ponga por ejemplo 1870 y le dé a aplicar, fíjense que la forma no cambia, porque aquí no es que estoy probando la flexibilidad de la familia con estos valores. Estos son solamente valores para cuando se crea una nueva forma de la nada, toma esos valores por defecto, ¿sí? Aquí, bueno, le voy a dejar 187 para que cuando se cree la primera forma que yo coloque, tome estos valores y se forme bien. Y aquí, esta también, voy a colocar acá el parámetro E, ¿sí? También me va a aparecer en este caso el warning de que no tiene valor asignado, y yo ya ahora sé que es porque cuando vengo aquí en el azul, el parámetro E no tiene nada, 463, le coloco 463, le doy a aceptar, y ahí me quedó bien parametrizada la forma de armadura, ¿sí? Vamos a cargar en el proyecto, vamos a sobreescribir la versión existente y sus valores de parámetros. Cuando terminemos de cargar la familia, ahora vamos a ver que si elijo en este caso la forma de armadura, voy a tener en sus dimensiones, ¿sí? A, que es 191, este segmento, un poco más abajo, B es 475, C es 537, ¿sí? Y voy a tener ahora dos medidas más, que son la D y la E, 178, 440, que se corresponden con estos dos lados, ¿sí? Entonces ahora justamente mi tabla de armadura, mi tabla justamente me va a mostrar A, B, C, D y E. O sea, yo he agregado justamente estos dos parámetros D y E para que en este caso la fábrica, digamos el lugar donde van a fabricarme a mí o me van a cortar y doblar las armaduras, tengan una referencia más y una referencia mucho más importante, que si le dieran en todo caso solamente estas tres medidas, no sabrían exactamente cómo, en qué punto exacto doblar y cómo tendría que quedar, y si lo de los ángulos tampoco sirve, digamos, porque no pueden medir ángulos. Entonces de esta forma es como yo puedo agregar, en este caso, las letras, los parámetros, digamos, que necesito, justamente para modificar la forma de armadura y mostrar una tabla de planificación de una forma más conveniente, digamos, los valores que necesito para todo esto, ¿sí? Recuerden que luego, bueno, en la vista 3D solamente es cuestión de tomar esta barra, marcar la distribución que me interesa, digamos, esto se va a adecuar en este caso a la forma. Luego si yo cambio en este caso la cimentación, fíjense que se respeta la misma regla que le dejé. Obviamente se me deforma un poco en este caso la barra, así que tendré que tener cuidado con esos cambios, digamos, pero en todo caso Revit tiene algunas herramientas ahí para ayudarme, digamos, en este caso a resolver estas cuestiones, digamos, ¿no? Yo acá de última después la puedo ajustar y automáticamente voy a ver reflejado los nuevos valores A, B, C de estos tres segmentos,
y la distancia D y la distancia E, en este caso, que se corresponden con el resto de las dimensiones que me interesa mostrar en la planilla de doblado.